¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a hacer el estudio de los elementos químicos llamados comúnmente átomos. Muy bien, es un estudio sencillo, vamos a ir paso a paso. Les pedí un material indispensable para hacer este tema, que es tener a la mano su tabla periódica, que es la base fundamental. Pues bien, acá también tenemos nuestra tabla periódica, ¿cierto? Tenemos la tabla periódica para poder también tener y comenzar los datos fundamentales para entender la tabla periódica. Muy bien, entonces hoy día estudiamos los elementos químicos. Muchos naturalistas, muchos químicos de la antigua humanidad, desde tiempos muy remotos, han querido explicar cómo era la materia. Aristóteles era uno de ellos. Y Aristóteles nos decía de que está formada la materia por 4 elementos: tierra, fuego, aire, agua. Su teoría duró más de 20 siglos. Vinieron otros filósofos que cuestionaron sus ideas, como Leucipo y Demócrito, que dieron una idea inicial del estudio del átomo. Y así, hasta que los científicos han descubierto la división de la materia y cómo está formada. Hoy en día, toda materia está formada por elementos químicos que lo encontramos en la formación de nuestro universo. El universo está formado fundamentalmente, toda la materia, por elementos químicos. Ahora, los elementos químicos, ¿no?, fueron representados a través de símbolos. Los elementos químicos, Jacobo Berzelius, un químico, en el año de 1814, le puso símbolos, le dio una simbología. ¿Y qué dijo él? Vamos a representar los símbolos por 2 letras del alfabeto, que todos conocemos. Si son 2 letras, la primera siempre es mayúscula. La primera letra siempre va a ser mayúscula. Entonces, tenemos los siguientes ejemplos, ¿no? Acá tenemos este símbolo H, que representa el hidrógeno. K representa el potasio. El símbolo C representa el carbono. Hasta ahora hemos aprendido solamente con una letra, que es mayúscula. Pero si hubieran 2 letras, ¿no?, la primera siempre debe ser mayúscula. Si hay 2 símbolos seguidos con 2 letras mayúsculas, significa que son elementos distintos, ¿cierto? Átomos distintos. Entonces, hidrógeno, H, potasio, K, carbono, C, y sodio. Tienen 2 letras ya. La primera siempre es mayúscula. Na es el sodio. Posteriormente hablaremos de cómo se dieron estos nombres. Ca es calcio. Pb es plomo. Sin embargo, en la tabla periódica encontramos en la parte inferior, ¿no?, algunos casilleros con 3 letras. Esos todavía no han sido descubiertos. Es el nombre en latín del número que está ahí, del número atómico que vamos a ver más adelante. Muy bien, chicos, entonces, como ejemplos tenemos, ¿no?, hidrógeno, potasio mayúscula, carbono, sodio, 2 letras, primero mayúscula, luego minúscula, calcio igual, siempre la primera debe ser mayúscula. Nunca va a ser, digamos, nunca va a ser 2 minúsculas. Nunca. Tampoco va a ser 2 mayúsculas, ¿no? Son signos distintos, ¿correcto? Son signos distintos, son átomos distintos, son símbolos distintos. Muy bien, con esa referencia vamos ahora a aprender
algunos ejemplos, algunos ejercicios divertidos de cómo podemos aprender rápidamente los símbolos químicos. Para esto podemos formar palabras. Formamos palabras, nombres de la vida diaria que nosotros conocemos, ¿no? Nombres de personas, de objetos, que contengan los símbolos. Por ejemplo, tenemos cono. O sea, unir símbolos formando palabras es un ejercicio divertido realmente. Pero cono, ¿qué he formado? He unido CO de cobalto y NO de novelio, cono. Gata. Gata es Ca de galio, Ta de tantal, ¿no? PA. PA, el día de lantano, pala. ¿Cierto? Acá tenemos tres, un nombre de una persona. Tenemos tres elementos químicos. Ru de rutenio, Pe de berilio, N de nitrógeno. Y así ustedes ven que se forman frases divertidas, perdón, palabras divertidas, palabras con sentido digamos, de un objeto, de un nombre, etc. Los invito a que ustedes también puedan formar palabras con los símbolos químicos de una o dos letras. Bien, continuamos con el estudio de los elementos químicos. Un dato importante es el número atómico en la tabla periódica. Todo átomo, todo elemento químico tiene su número atómico. El número atómico nos indica el número de orden. El número de orden de la tabla periódica. Y el número de orden empieza con el número 1. Con el número 1 empieza. ¿Está bien? Entonces va a empezar con el número 1, luego viene 2, 3, 4, hasta donde se ha descubierto. Se ha descubierto hasta más de 100 elementos químicos al día de hoy. Y cuando se descubre uno más, inmediatamente los científicos le dan un nombre, se ponen de acuerdo para darle un nombre, ¿no? Y le dan la ubicación en la tabla periódica que ya está con los casilleros listos para ubicar a ese elemento, ¿no? Ya sea 110, 115, etc. Muy bien. El número atómico se representa por letra Z. Y el número atómico nos indica el número de protones que tiene ese elemento químico. El número de protones que tiene el átomo. ¿Cómo está ubicado, ¿no? La tabla periódica, ¿no? El número atómico. ¿Cómo está ubicado el número atómico en la tabla periódica? Muy bien, acá está. Tenemos una tabla. Aquí hay una serie de datos, ¿no? Donde figuran los elementos químicos, su nombre, su símbolo, su número atómico, su masa o peso atómico, su valencia, o sea, hay varios datos que están ahí. Podemos buscarlo acá por los nombres que están en forma alfabética, ordenados, o también abriendo la tabla periódica, ¿no? Vamos a encontrar también los nombres. Vamos a ver acá, ¿sí? Miren ustedes acá. Aquí, la tabla periódica está ordenada en forma grande, larga, acá en forma chica, pero en ambos lados es igual. ¿Cómo está ordenada? En base a un número llamado número atómico. Para esto vemos la clave, acá hay una clave para ver el número atómico. Observamos, y el número atómico está en la parte superior. ¿No? Acá está. Es decir, buscamos en el casillero grande, ¿no? Y ahí está el número. Acá, por ejemplo, número 1 es el hidrógeno. Pasamos acá, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, está ordenado el número atómico así. 1, 2, a la izquierda, derecha, tal y como escribimos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. De forma ordenada. Y lo podemos ubicar, ¿no? En la tabla periódica. En esta forma o también en esta forma. También, ¿no? En vez de número atómico, pues puede decir letra Z. Y es lo mismo. ¿Qué nos indica el número atómico? Nos indica el número de protones que tiene el átomo. Veamos el ejemplo. Dice, acá tenemos los elementos químicos, ¿no? Con sus símbolos.
hidrógeno, potasio, carbono, sodio, calcio, fósforo. Perdón, plomo. Hidrógeno. Vemos la tabla, ¿no? Buscamos su número atómico. Hidrógeno, número atómico 1. Aquí está, 1. Potasio, número atómico 19. 19. Seguimos. Carbono 6. Sodio 11. Calcio 20. Y finalmente plomo, acá está, 82. Esos son los números atómicos de estos elementos químicos. Veamos ahora qué representa. Representa el número de protones. Y por lo tanto, si tiene 1, el hidrógeno, ¿cuántos protones tiene? 1 también. Entonces, un protón. Potasio tiene el número atómico 19. Por lo tanto, también tiene 19 protones. Carbono tiene el número atómico 6. Por lo tanto, también tiene 6 protones. Sodio 11 tiene 11 protones. Calcio 20 tiene 20 protones. Plomo 82 y tendrá 82 protones. Es muy sencillo, no hay ninguna operación que hacer, solamente saber qué nos indica. Y como ustedes ven, es sencillo de observar. El número de orden, el número atómico, nos indica el número de protones que tiene este elemento químico. Acá está, Z igual número de protones. Muy bien, ahora veamos el siguiente dato, que es el número de masa. El número de masa es un número que no está en la tabla periódica. Algunos nos indica, pero no está. Tenemos que sacarlo. Pero sí nos da otro dato. Nos da el peso atómico. Se nos va a dar el peso atómico. Y eso es la base para hacer o para sacar el número de masa que se representa por la letra A, mayúscula. ¿Qué nos indica el número de masa? Nos indica el número de protones más el número de neutrones que tiene un átomo. ¿Muy bien? De acuerdo a esto vamos a ir, entonces, resolviendo las dudas respectivas. El número de masa proviene del peso atómico que se aproxima. ¿A quién? Al entero inmediato, al entero superior. O sea, el número de masa no tiene decimales. Es un número entero, sin decimales. ¿Y de dónde sale? Sale de aproximar el peso atómico. Veamos cómo hacemos esta aproximación. Muy bien, acá tenemos en la pizarra, ¿no? Miren ustedes, vamos a acercar. Tenemos, ¿no?, los elementos químicos siguientes: hidrógeno, potasio, carbono, sodio, calcio y plomo. Buscamos en la tabla, ya sea en esta parte de acá, o acá en la clave, que está acá, buscamos el peso atómico, ¿no? El peso atómico, ¿no?, del hidrógeno es 1.007. Luego viene potasio 39.102, carbono 12.011, sodio 22.98, calcio 40.08, plomo 207.19. Para aproximar, solamente nos vamos a fijar en el primer decimal. Es decir, esta cifra, el primer decimal es la clave. Se aproxima con el primer decimal. Si el primer decimal es menos de 5, el número entero va a ser el mismo. Pero si el número decimal es 5 o más de 5, entonces el número aumenta una unidad más. Veamos, a ver, algunos ejemplos así variados, por decir, ¿no? Si es 14.3, ustedes ven que el primer decimal,
pues acá, pi decimal es menos de 4. Entonces, si aproximo, me va a dar 14. Pero si yo tengo 16.80, yo me fijo solamente en el primer decimal. ¿Está bien? El primer decimal es 8. O sea, es más de 5. ¿Correcto? Si es más de 5 o 5, entonces aumenta al entero inmediato. Por ejemplo, 16.8, ya el 8 ya pasó, es 5, ¿cierto? O más de 5. Entonces, aumenta. Ya no es 16, es 17. Y este es el número de masa, ¿no? Lo hemos aproximado. El número de masa es un número entero, ¿bien? Sin decimales. De acuerdo a esto, veamos ahora cómo sacar el número de masa de los elementos que están acá. Veamos. Dice, hidrógeno, peso atómico 1.007, pero 1.0, 0, es menor que 4. Entonces el número se mantiene. Número de masa 1. Potasio, 39.102, 39.1. El número es el que me fijo, primer decimal. Menor que 4. Entonces es el mismo número, 39. Carbono, 12.011, 12. El 0 me fijo en el primer decimal. Es menor que 4. Entonces va a ser el mismo número. 22.98, 22.9. La primera cifra es 9. Esa primera cifra es la que va a decidir. Se toma en cuenta la primera cifra decimal. El 9 es mayor que 5 y por lo tanto el número aumenta. Ya no es 22, será 23. ¿No? Repito, si es 5 o más que 5 o mayor que 5, el número aumenta un número más. 40.08 es 40.0. Su peso será 40, es un número de masa. Plomo, 207.19, 207.1, el primer decimal, menor de 4. Entonces, por lo tanto, es el mismo número. De esta manera podemos sacar el número de masa de todos los elementos químicos en base al peso atómico. Es necesario que ustedes aprendan, en base a una tabla sencilla que les he dejado, los números, ¿no? Y los pesos atómicos de los elementos, digamos, empezando con la tabla periódica en forma ordenada, ¿no? Ustedes van a hacer esos datos, ¿no? En forma ordenada. No hay que saltearse, o sea, empiezan por el 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Así. Vamos poniendo el nombre, el símbolo, ¿no? Su número atómico, ¿no? Y su número de masa. Bien, chicos, esperamos que puedan ustedes practicar y de esta manera dominar cuanto antes los datos de la tabla periódica. Nos vemos.